Un saludo a todos en nombre de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. La invitada del día de hoy es una profesional destacada en el ámbito de la medicina. Damos la bienvenida a la doctora Marita a Dejando Huellas de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Viviana por la invitación a este espacio. Soy la doctora María Eugenia Medina, soy oncóloga clínica y bueno, quiero aprovechar este momento para contarles un poco mi historia y sobre los proyectos que están en marcha hoy por hoy en mi vida. Realmente hay un antes y un después de que me acercara nuevamente a Dios y les quiero contar cómo fue eso. Soy de Laureles, de Ñembucú, del departamento de Ñembucú. Es un pueblito que está cerca de otra ciudad, de otra localidad que se llama Cerrito, y Laureles están cerca. Y bueno, Cerrito es en donde la gente va a pescar habitualmente. Y bueno, Laureles está un poquito antes, ¿verdad? Estamos todavía con camino de tierra para llegar allí. Y bueno, pasé mi primera infancia en esos lugares. Y les cuento esto porque para mí es importante siempre que reconozcamos nuestras raíces, ¿verdad? Saber de dónde venimos y que independientemente de las circunstancias uno puede superarse en la vida, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, sobre todo. Y después vinimos a vivir con mi mamá, con mis hermanos, vinimos a vivir a Asunción. Y algo muy resaltante es que algo que no estaba en mis planes es ser médica. Creo que estaba entre mis últimas opciones y siempre destaco eso porque generalmente uno piensa que uno es médico porque, bueno, ya desde chico quería ser médico, que tenía la vocación, pero en mi caso no fue así. De hecho, no quería seguir medicina, pero ahí yo creo que ya oró el Espíritu Santo porque puso en mi corazón el deseo de ser médica. En el último año de colegio, cuando no sabía qué hacer, ¿verdad? No sabía qué carrera seguir, qué iba a ser los siguientes 40 años de mi vida. Entonces creo que ahí obró el Espíritu Santo y dijo, bueno, tenés que ser médica. Y un día, así de la nada, de un día para otro, pensé que era una alternativa razonable y se lo planteé a mi mamá y ella me dijo que iba a ser la mujer más feliz del mundo. Entonces eso para mí fue una gran motivación, fue suficiente y decidí hacer el cursillo para ingreso a medicina. Hasta ese momento era una persona que frecuentaba la iglesia católica, había hecho la confirmación incluso, ¿verdad? En ese momento vivíamos en San Lorenzo con mi mamá. Y después ingresé a la carrera y bueno, me alejé un poco de lo que es asistir a la iglesia, todo este mundo. Y luego de terminar la carrera de medicina, también tuve claro que lo que quería seguir era oncología. Oncología es la especialidad que se encarga del tratamiento y de todo el enfoque del cáncer, de un paciente con cáncer. Nunca me atrajo otra especialidad
no tenía afinidad por ninguna otra área de la medicina que no sea la oncología. Entonces también creo que ahí obró el Espíritu Santo y que quería que yo fuese oncóloga. Tenía mucha afinidad por lo que eran las patologías oncológicas y tomé la decisión de hacer la especialidad en otro país. Entonces manejé varias opciones y la que más me convenía en ese momento, por muchas razones, era España. Así que bueno, otra vez, ¿verdad? Trabajar duro, estudiar mucho para conseguir un lugar para ejercer la especialidad en España fue el siguiente paso. Gracias a Dios tuve el privilegio y viví 6 años en España, 1 año en Madrid y otros 5 años en la ciudad de Valencia, que es en donde hice la especialidad de oncología. Allí pude disfrutar, por supuesto, de todo lo que es el primer mundo, de un país maravilloso como es España. Y esa ciudad es muy linda también, la ciudad de Valencia. Pero seguía alejada del camino de Dios realmente y bueno, esa fue mi vida en esos 6 años. Cuando volví a Paraguay, porque yo siempre tuve claro que quería regresar al país a ejercer la carrera, empecé a tener mis propios pacientes, porque uno sabe que en el desarrollo de la especialidad uno es residente. Entonces los pacientes no están a cargo de uno, están a cargo de los superiores y nosotros vamos aprendiendo por el camino. Entonces es muy diferente ser residente que ser ya especialista. Yo terminé un viernes la especialidad y ya el lunes estaba acá porque siempre quise volver. Tenía mucho arraigo por el país, por mi familia. Siempre fui de encuentros familiares, de estar cerca y tenía claro que quería venir a ejercer aquí la especialidad. Entonces, pronto volví y empecé a ejercer la oncología ya con una responsabilidad diferente, ¿verdad? Ver a los pacientes en otro entorno, porque no es lo mismo la atención y las oportunidades que se tienen en un país de primer mundo como es España y volver, ¿verdad?, a ver otra realidad, porque claramente tenemos otra realidad acá en este país, ¿verdad? Que no quiere decir que no estemos haciendo cosas, por supuesto que estamos haciendo cosas aquí en oncología que les voy a contar un poco más adelante. Entonces, era otro mundo, ya uno solo en el consultorio, enfrentándose a los pacientes, a las enfermedades, al sistema de salud que hay acá. Y me di cuenta que era complicado, que teníamos que ponerle mucha más entrega, ¿verdad? Porque aparte de resolver lo que es el tema del diagnóstico del paciente, también teníamos que resolver los problemas del sistema, ¿verdad? Y las gestiones que uno le tiene que hacer al paciente. Todavía estamos muy dispersos en el área de oncología. Es difícil encontrar un lugar en el que se le pueda aportar todo al paciente, pero se está trabajando en ello, ¿verdad? Pero falta todavía integrar más lo que es la oncología y no estar tan dispersos los servicios que se le tiene que dar al paciente. Entonces es mucho trabajo, mucha entrega que requiere de parte del médico. Y en ese transcurso, ¿verdad?, me di cuenta que hay mucha necesidad y que los pacientes sufren mucho. Ya no es solamente el padecimiento de saber que uno lleva el cáncer encima, sino de todo lo que también necesitamos, ¿verdad?, para que puedan tener una atención de calidad. Entonces, es una población sufrida y me di cuenta que cada vez para mí era exigirme más para dar lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para esa persona. Nos centramos a menudo en lo que es el diagnóstico del paciente y lo que es el tratamiento. Son tratamientos complejos, quimioterapia, radioterapia, medicamentos complejos. Entonces, tomarse el tiempo para explicar eso es un desafío.
y ya nos queda prácticamente tiempo para enterarnos un poquito más de la vida del paciente, ¿verdad? ¿Qué más tiene ese paciente para contarnos? Entonces, ahí me nació una idea que era la de interactuar un poquito más con los pacientes. Estaba también viviendo yo un proceso personal y leyendo varios libros, entre ellos un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española. Y ella habla del contacto estrecho, de cómo se alivia el malestar o el estrés cuando uno se acerca a una persona con empatía. Y hablaba incluso de la relación médico-paciente y de cómo un trato cordial al paciente o tener algo de empatía con el paciente puede aliviarle la carga emocional. Y eso para mí fue como un llamado de atención y me dije a mí misma, ¿verdad? Tengo que hacer también esto para que, aparte de ofrecer el servicio de médica oncóloga, pueda ofrecer también un servicio humanizado, porque no hay especialidad en donde se necesite más la humanización que en la oncología. Entonces empecé a hacer eso. Y en ese momento en el que yo decido querer también mejorar eso, en ese aspecto de mi vida, también otros aspectos de mi vida, con mi familia, con mis amigos, en ese momento también suceden cosas en mi vida que hacen que vuelva a acercarme a la iglesia, que vuelva a acercarme a Dios. Y ahí cambió todo, ¿verdad? Fue un remolino de cosas. Por un lado, lo que es ejercer la especialidad, la carrera, ¿verdad? Desafiante. Y por otro lado, la integración de Dios a mi vida que cambió completamente, ¿verdad? Cambió completamente mi visión de las cosas, de mi alrededor y de mi propio interior. Entonces, realmente fue impactante y es saborear la vida de otra manera. Y en ese periodo de tiempo en el que vuelvo a Dios, en el que quiero cambiar mi actitud en la consulta, en mi vida en general, nace la idea de un libro que fue publicado el 16 de noviembre de este año, que se llama Soy más que un diagnóstico, que es justamente este libro. Soy más que un diagnóstico es el nombre porque, como les estaba explicando antes, muchas veces en el consultorio nos centramos en el diagnóstico y no nos damos cuenta que el paciente tiene toda una historia que contar, y a veces esas mismas historias de los pacientes hacen que tomemos decisiones incluso para su tratamiento. Entonces, empecé. Les dije a mis pacientes, a algunos, que escribieran su testimonio, porque primero iba a escribir el testimonio yo. O sea, iba a contar yo como médica las historias de los pacientes. Pero luego pensé que iba a ser más real si el propio paciente contaba su historia. Entonces le pregunté a la psicooncóloga, le dije, licenciada, ¿es contraproducente que el propio paciente escriba su historia? ¿Eso puede causar algún efecto negativo en el paciente? Y entonces ella me dijo que no, que en absoluto, que al contrario, que eso iba a ser incluso terapéutico para el paciente. Y entonces empecé a reclutar testimonios. Los pacientes iban escribiendo a mano, me traían en papel, otros me traían en algún pendrive, otros me traían en un formato en Word, otros me enviaban por WhatsApp. Y así fui reclutando testimonios el año pasado, en el 2023. Y este año, porque yo ni siquiera había revisado los testimonios, me iba juntando, mientras tanto yo iba creciendo también espiritualmente. Entonces, un día dije, bueno, voy a ver cuántos testimonios tengo. Tampoco había un plan estratégico, sino que me iba hablando con las personas con quienes más afinidad tenía. Entonces, les dije a mis pacientes, escriban su testimonio, vamos a publicar el libro algún día. Y un día dije, bueno, voy a contar cuántos tengo. Empecé a contar, a mirar, a revisar y, bueno, recluté en total 35 testimonios, tanto de pacientes como de familiares de pacientes. Hay 30 testimonios de pacientes y 5 testimonios de familiares de pacientes. Y fue muy lindo realmente porque a mí me cambió también la vida leer estas historias. Las historias son muy conmovedoras, pero a la vez con mucha fuerza, con mucha resiliencia. Realmente te cambia la manera de ver la vida. Y tiene muchos objetivos este libro, muchos. Como yo estaba en ese proceso de conversión también el año pasado, al principio yo pensé,
leí algún que otro testimonio y yo dije, bueno, todas las personas que mencionen a Dios en su testimonio, voy a sacar esa parte, por respeto a quienes no creen, pensé en mi interior. Bueno, dejé pasar, pero ya cuando este año decidí escribir los testimonios y editarlos, entonces empecé a leer cada uno y ahí me di cuenta que la mayoría de las personas, yo creo que 2 o 3 de ellas no mencionan a Dios, pero el resto, todas las personas depositan su fe en Dios para poder superar esa circunstancia, ¿verdad? O confían en el poder de Dios para sanar, quizás no el cuerpo, pero también el alma. Entonces, ahí yo pensé que ni por si acaso, como se dice, cabía la posibilidad de que yo pudiera sacar esa parte del testimonio. Al contrario, eso me motivó aún más y para mí fue un llamado. Fue toda una coincidencia, entre comillas, porque sabemos que no es coincidencia, pero creo que fue un llamado para mí. Dios quiso que fuese médica cuando yo no tenía eso en los planes, quiso que fuese oncóloga, no tenía otras opciones que me gustaran. Puso en mi corazón ese deseo, estoy convencida de eso, y posteriormente me estira de vuelta a Él, ¿verdad? En un momento de mi vida y me hace escribir un libro. O sea, yo estoy convencida de que todo es un llamado. Y bueno, en ese momento yo dije, al contrario de ser un libro que pueda ser imparcial, yo creo que es el llamado para quienes incluso estén en duda de si confiar o no, ¿verdad? Siempre voy a respetar las creencias de todos porque yo también en su momento me consideré agnóstica, pero yo creo que cada quien tiene también su tiempo y su ritmo y Dios sabe cuándo llamar a cada uno. Pero creo que aquellos que ya estamos llamados, creo que tenemos esa necesidad interior luego de llamar, ¿verdad? También de predicar, de expandir la palabra de Dios. Por eso este libro es bastante evangelizador, un poco por mis propias convicciones y un poco también por respeto a todas las personas que depositaron su fe en él y que lo mencionaron en este libro. Por eso es un libro, para mí es un libro maravilloso porque realmente está escrito por los pacientes. Yo también hablo un poco en cada testimonio. La estructura del libro es testimonio del paciente y seguidamente hablo yo e intento educar un poco en el cáncer, ¿verdad? Porque hay muchos tabúes, hay muchos mitos que la gente cree y que, bueno, qué mejor que un especialista en oncología que pueda derribar esos mitos y pueda enseñar la realidad. Entonces, hablo bastante también, yo también comento, enseño cómo se produce el cáncer, se cura o no se cura el cáncer, cuál es la importancia de la psicooncología, de la nutrición, de los cuidados paliativos, un montón de temas que son temas que suelo abordar con los pacientes en la consulta, porque son preguntas que todos tienen. Entonces es un libro que va a servirle a todos, no solamente a pacientes, también a la población general, porque es para aprender, ¿verdad? Familiares de pacientes, amigos. Realmente es un libro, para mí es un libro maravilloso, porque tiene de todo, ¿verdad? Es verdad que es un poco fuerte, ¿verdad? Hay algunas historias que, bueno, te dejan pensando. Llevamos menos de un mes del lanzamiento y hemos tenido unos retornos increíbles. Gente que dice, bueno, que se leyó el libro en 2 días y que ya quiere una nueva versión con más testimonios. Y otros que dicen, no puedo leer todo un capítulo porque me llena de emociones y tengo que parar. Entonces, dependiendo desde luego de la posición que cada uno esté tomando en ese momento, dependiendo de eso, lógicamente la reacción a esta lectura va a ser diferente. Pero en todos los casos creo que es un llamado a reflexionar, es un llamado a entender otro enfoque de la vida. Andamos corriendo, fijándonos en detalles que a lo mejor no son esenciales, solamente que no los vemos porque damos por sentado que tenemos salud, damos por sentado que nuestra familia y nuestros amigos siempre van a estar, pero cuando aparece el cáncer te saca de toda esa estructura y te das cuenta de que pueden ser los últimos días de tu vida. Uno realmente cree eso cuando se entera de que tiene cáncer, aunque quizás no sea así, pero uno cree eso.
en algunos casos sí es así. Y uno se da cuenta que esos detalles en los que perdemos el tiempo realmente no son tan importantes como nosotros creemos. Y entonces empezamos a mirar la vida desde otra perspectiva. ¿Y qué empezamos a mirar más? Empezamos a valorar el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, los abrazos, los saludos. Empezamos a valorar más tiempos de calidad que podemos compartir con la gente. Nos damos cuenta que a lo mejor en lo sencillo tenemos más plenitud que en tantos detallitos de lujos, por ejemplo, ¿verdad? Voy dando ejemplos, ¿verdad? Pero cada quien también sabe qué es lo que le hace feliz, desde luego. Pero cuando se presenta el cáncer en la vida de una persona, en la vida de una familia, ahí es cuando nos damos cuenta realmente qué es lo que nos da plenitud y en qué queremos gastar nuestro tiempo. Por eso es un llamado a reflexionar, ¿verdad? A mí, desde luego, la especialidad en sí ya me cambió la vida, pero leer los testimonios y trabajar en ellos, editar, buscar que queden de una manera que el lector pueda comprender, también aprovechando, ¿verdad?, que yo comparto con esos pacientes. Fue un desafío grande, pero una gran enseñanza para mí, ¿verdad? Porque también soy una persona del mundo, soy una persona que, bueno, que tiene familia, que tiene una hija, que también le gusta divertirse, viajar, hacer todo lo que todos hacemos, que es normal, ¿verdad? Pero con otra visión. Por eso yo les recomiendo muchísimo que lean este libro, no se van a arrepentir, porque hay historias de todo tipo, ¿verdad? No solamente si una persona está atravesando está atravesando algún episodio relacionado con el cáncer, sino también una persona que conozca a algún paciente o una persona que simplemente quiera entender cómo se puede superar una etapa tan dura, ¿verdad?, como es atravesar el proceso del cáncer. Quédate con nosotros que ya volvemos después de esta pausita. Con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura, y en tus ojos que son azules como ese cielo que alumbra el suelo donde nací.
lacra de un tiempo lejano que no ha de volver. Adoro tu imagen, es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de carne. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste todavía. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura, y en tus ojos, que son azules como ese cielo que alumbra el suelo donde nací. Bueno, el cáncer se puede curar y bueno, hay historias de todo tipo en este libro y la mayoría de las personas justamente recomiendan que depositemos la fe en Dios. Por eso les quiero leer algunos fragmentos de personas que escribieron, que depositaron su fe, que se curaron, pero también gente que no se curó, que aún así aceptó la voluntad de Dios y depositó su fe en Él. Porque la fe no es solamente pretender que suceda lo que uno quiere, sino que la fe va mucho más allá, que es sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Y les quiero leer un fragmento de un familiar de un paciente que va dando algunas recomendaciones en base a la experiencia que él vivió. Y dice: quiero decir con total certeza que no le deseo a nadie pasar por esta experiencia y ruego a Dios que algún día esta maldita enfermedad sea erradicada completamente. Sin embargo, hasta que eso ocurra, solo puedo ofrecer recomendaciones para sobrellevar una circunstancia tan dolorosa. Aunque no se puedan evitar todas las angustias, aprendí que existe paz incluso en el peor momento. Lo primero y fundamental es aferrarse a Dios y tener fe en Él, tanto el paciente como los familiares. Es la mejor forma de mantener el centro cuando llegan los golpes de la vida. Es lo que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite seguir adelante cuando parece que todo se desmorona. En segundo lugar, destaco algo fundamental: la importancia de la empatía en la medicina, el don que da vida entre tanta tribulación. Un gesto de bondad, una palabra de aliento y una mirada comprensiva pueden hacer toda la diferencia. Aunque los tratamientos son esenciales, lo que realmente recordamos son los momentos en que alguien nos atendió con humanidad, cariño y comprensión. Y por último, aceptar con fe que somos pasajeros en esta vida. Toda circunstancia está en las manos de Dios y nuestros seres queridos, aunque se vayan antes, solo se adelantan a una vida mejor. Mientras tanto, nosotros debemos seguir trabajando para que algún día nos reencontremos con ellos. Muchísimas gracias por el espacio y espero que les haya servido esto y que, bueno, que si desean leer el libro van a encontrar alguna respuesta a alguna pregunta que tengan acerca de cómo encarar la vida y la fe que todo lo mueve y todo lo soporta. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan
y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.